El pueblo la llamaba maldita, porque había dado a luz a un niño diferente. Pero ese chamán apache vio en su hijo lo que ella no se atrevía a creer. No una maldición, sino un alma especial que había venido al mundo para enseñar algo sagrado. Dolores Herrera había conocido el amor verdadero solo una vez en su vida, y había durado exactamente 3 años y 4 meses. Su esposo, Miguel Herrera, había sido un hombre gentil que trabajaba como carpintero en el pequeño pueblo de San Rafael, enclavado entre las montañas rocosas de Nuevo México. Era un lugar donde todos se conocían desde la infancia, donde las tradiciones se transmitían de generación en generación como reliquias sagradas, y donde cualquier cosa fuera de lo normal era vista con sospecha y miedo ancestral. San Rafael era un pueblo próspero para los estándares de la región. Sus 500 almas vivían principalmente de la ganadería y la agricultura, con algunas familias dedicadas al comercio con las ciudades más grandes. Las casas estaban construidas en el estilo tradicional de adobe, con techos de vigas de madera que Miguel y otros carpinteros mantenían en perfecto estado. La iglesia de San Rafael Arcángel dominaba la plaza central, su campanario visible desde cualquier punto del valle. Cuando Dolores se casó con Miguel a los 19 años, había creído que su vida sería una bendición continua que se extendería a través de décadas de felicidad matrimonial. Miguel la amaba con una devoción que rayaba en la adoración. Trabajaba duro para darle una casa cómoda con muebles que él mismo había tallado y soñaba con tener una familia grande y próspera que llenara cada rincón de su hogar con risas infantiles. Durante 2 años habían intentado tener hijos, visitando curanderas locales y rezando novenas completas para pedir la bendición de la maternidad. Cuando finalmente Dolores quedó embarazada, en la primavera de 1847, todo el pueblo celebró como si fuera un milagro personal que beneficiaba a toda la comunidad. Por fin Miguel tendrá su hijo, había declarado doña Carmen Vázquez, la partera más respetada del pueblo cuando confirmó el embarazo. Y será un niño fuerte, puedo sentirlo ya. Pero los milagros, Dolores aprendería a través del dolor más profundo, a veces vienen disfrazados de tragedias que alteran el curso completo de una vida. El embarazo había sido difícil desde las primeras semanas. Dolores había sufrido náuseas constantes que la dejaban débil y deshidratada, dolores abdominales que los médicos del pueblo no podían explicar satisfactoriamente, y una fatiga tan profunda que la dejaba exhausta incluso después de dormir 12 horas seguidas. Su vientre crecía de manera irregular, preocupando tanto a doña Carmen como al doctor Morelos, el médico que venía desde la capital una vez al mes. «Hay algo diferente en este embarazo», había murmurado doña Carmen a su marido una noche, sin saber que Dolores la había escuchado a través de la ventana abierta. «Las señales no son las normales. Temo que el niño no venga como esperamos». Miguel había muerto en un accidente de trabajo cuando Dolores tenía exactamente 8 meses y 2 semanas de embarazo. Una viga mal asegurada había caído sobre él mientras construía el techo de la nueva escuela que el pueblo había decidido edificar. Había muerto instantáneamente, según testimonio de los otros trabajadores, sin dolor físico, pero dejando a Dolores completamente destrozada y enfrentando la maternidad en la más completa soledad. El funeral había sido el evento más triste en la historia reciente de San Rafael. Miguel había sido querido por todos. Era el hombre al que acudían cuando necesitaban arreglar sus casas, el que nunca cobraba de más a las viudas, el que había construido camas para los niños huérfanos sin pedir pago alguno. El shock emocional y el dolor inconsolable habían precipitado el trabajo de parto prematuro. Dolores había dado a luz a Mateo en medio de una tormenta terrible que había durado 3 días completos, con solo doña Carmen para ayudarla, mientras los rayos iluminaban la pequeña casa como si los cielos mismos estuvieran anunciando algo extraordinario y aterrador a la vez. Cuando Mateo nació, el silencio que llenó la habitación fue más ensordecedor que cualquier grito de dolor. Doña Carmen había tomado al bebé en sus brazos temblorosas y había examinado cuidadosamente cada detalle de su pequeño cuerpo con los ojos experimentados de quien había asistido más de 300 partos durante 40 años de trabajo.
Mateo había nacido con una condición que ella nunca había visto personalmente, pero que reconoció inmediatamente como algo que el pueblo consideraría una maldición divina. Tenía una pierna notablemente más corta que la otra, un brazo izquierdo que no se había desarrollado completamente más allá del codo, y rasgos faciales que eran diferentes, pero que, observados con ojos de amor, poseían una belleza única y especial. «Ay, Dolores, mi niña», había murmurado doña Carmen con una mezcla de compasión genuina y temor ancestral corriendo por sus venas. Este niño será muy difícil de explicar al pueblo». Las palabras habían caído sobre Dolores como piedras arrojadas desde el cielo, pero cuando había tomado a Mateo en sus brazos por primera vez, lo único que había logrado ver era perfección absoluta. Sus ojos, extraordinariamente grandes y brillantes como estrellas recién nacidas, la habían mirado con una inteligencia que parecía antigua y sabia, como si llevara dentro conocimientos que trascendían su corta existencia. Su pequeña mano derecha había encontrado su dedo y se había aferrado con una fuerza que la había sorprendido profundamente. En ese momento sagrado, había sabido con certeza absoluta que amaría a este niño más ferozmente de lo que había amado a cualquier ser humano en toda su existencia. Los problemas habían comenzado antes de que Mateo cumpliera una semana de vida. Don Vicente Morales, el alcalde del pueblo desde hacía 15 años y autoproclamado guardián de la moralidad comunitaria, había visitado a Dolores 5 días después del nacimiento. Era un hombre corpulento, de 55 años, con bigotes grises meticulosamente cuidados, que contrastaban con su calvicie avanzada, y ojos pequeños y calculadores que siempre parecían estar evaluando a las personas para encontrar fallas morales o sociales que pudiera explotar. Su familia había gobernado San Rafael durante 3 generaciones y él consideraba que mantener el orden natural establecido por Dios era su responsabilidad sagrada e incuestionable. Dolores, hija mía, había comenzado con voz que pretendía ser compasiva pero que destilaba disgusto mal disimulado. Todo el pueblo está profundamente preocupado por ti y por la criatura que has traído al mundo. Su nombre es Mateo Miguel Herrera, había respondido Dolores con una firmeza que la había sorprendido incluso a ella misma, sosteniendo a su hijo protectoramente contra su pecho. Lleva el nombre de su padre y del arcángel que protege nuestro pueblo. Sí, bueno, había continuado don Vicente evitando cuidadosamente mirar directamente al bebé, como si temiera contaminarse con solo verlo. El padre Sebastián y yo hemos estado discutiendo extensamente tu situación particular. Es evidente para cualquier persona devota que Dios Todopoderoso está enviando un mensaje muy claro a través de esta aflicción. ¿Alguna vez han sentido cómo cambia todo su mundo cuando alguien llama aflicción a lo que ustedes consideran su mayor bendición? Es como si el suelo se abriera bajo sus pies y descubrieran que han estado parados sobre un abismo de incomprensión todo el tiempo. ¿Qué clase de mensaje cree usted que está enviando nuestro Señor?, había preguntado Dolores, aunque una parte de su corazón ya temía profundamente la respuesta que estaba por escuchar. «Un castigo divino evidente», había respondido don Vicente con la certeza cruel de quien nunca ha dudado de sus propias interpretaciones religiosas. «Tu esposo murió antes de que naciera el niño, dejándote viuda y sola. Claramente, Dios nuestro Señor está castigando algún pecado secreto que has cometido. La deformidad evidente del niño es la evidencia irrefutable de la maldición que ha caído sobre tu familia y que amenaza con extenderse a toda nuestra comunidad cristiana». Las palabras habían golpeado a Dolores como martillazos repetidos contra su alma ya herida. Durante las noches largas y solitarias que siguieron a la muerte de Miguel, se había torturado mentalmente preguntándose si había hecho algo para merecer tal tragedia devastadora. ¿Había sido vanidosa durante su juventud? ¿Había deseado demasiadas comodidades materiales? ¿Había olvidado agradecer lo suficiente a Dios por la felicidad que había disfrutado durante sus años de matrimonio? Pero mirando a Mateo, con sus ojos extraordinarios que parecían ver directamente en las profundidades de su alma, no podía aceptar que fuera un castigo divino. Se sentía como un regalo sagrado, como si Dios le hubiera enviado exactamente el hijo que necesitaba para sanar su corazón destrozado y enseñarle nuevas formas de amar. Mi hijo no es una maldición,
Había declarado con una valentía que no sabía que poseía dentro de sí misma. Es una bendición que ustedes son demasiado ciegos espiritualmente para reconocer como tal. Don Vicente había reaccionado como si ella hubiera pronunciado la blasfemia más terrible imaginable. Dolores Herrera, estás hablando movida por el dolor irracional de una madre que no puede aceptar la realidad. Pero este pueblo cristiano no puede permitir que una maldición visible viva entre nosotros y traiga desgracia a toda nuestra comunidad de fieles. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, había preguntado Dolores, aunque su corazón materno ya intuía la respuesta horrible que estaba por escuchar. El niño debe ser enviado lejos de aquí inmediatamente. Existen instituciones religiosas especializadas para criaturas como él, lugares donde puede ser cuidado apropiadamente por monjas especializadas, sin contaminar espiritualmente a los niños normales de nuestra comunidad. La sugerencia había sido tan monstruosa, tan inhumana que Dolores había necesitado varios segundos largos para procesarla completamente en su mente aterrorizada. ¿Me está pidiendo que abandone a mi propio hijo? ¿A mi bebé recién nacido? Te estoy informando de lo que debes hacer por el bien de toda la comunidad cristiana, había respondido don Vicente con frialdad glacial, y también por el bien del propio niño. ¿Qué clase de vida miserable puede tener aquí, en un pueblo normal? Los otros niños lo rechazarán cruelmente. Los adultos lo temerán como una maldición ambulante. Será completamente miserable durante toda su existencia. Será profundamente amado, había respondido Dolores con una ferocidad materna que había sorprendido a ambos. Será amado, protegido, valorado y cuidado como el tesoro que es. Eso es infinitamente más de lo que muchos niños considerados normales reciben en sus propios hogares. Don Vicente había endurecido su expresión hasta convertirla en una máscara de autoridad implacable. Dolores Herrera, no estoy pidiendo tu opinión personal sobre este asunto. Estoy informándote oficialmente de la decisión unánime del Consejo del Pueblo, respaldada completamente por la autoridad religiosa del Padre Sebastián. Tienes exactamente una semana para hacer los arreglos necesarios para la partida del niño, o nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas para proteger la seguridad espiritual de nuestra comunidad. Después de que se fuera, dejando tras él un aura de amenaza y crueldad, Dolores había llorado hasta que no le quedaran más lágrimas en su cuerpo exhausto. Pero cuando Mateo había comenzado a llorar de hambre con su vocecita que ya reconocía como la más hermosa del mundo, había secado sus ojos inmediatamente y lo había alimentado con una determinación nueva y absolutamente feroz. Si su propio pueblo no quería a su hijo perfecto, encontraría un lugar en el mundo que sí lo valorara como se merecía. Durante los días desesperados que siguieron, Dolores había intentado encontrar aliados y apoyo en el pueblo que había sido su hogar durante toda su vida. Había visitado a las mujeres que habían sido sus amigas más cercanas durante años, esperando que la experiencia universal de la maternidad hubiera creado un vínculo de hermandad que trascendiera los prejuicios ignorantes y la superstición religiosa, pero una por una, de la manera más dolorosa posible, la habían rechazado completamente. Dolores, querida amiga, entendemos perfectamente tu dolor de madre, le había dicho a Esperanza Ruiz, su antigua mejor amiga desde la infancia, mientras mantenía la puerta de su casa solo medio abierta y no la invitaba a entrar como había hecho miles de veces antes. Pero debes comprender que no podemos arriesgar que nuestros propios hijos sean contaminados por lo que sea que haya causado esta desgracia en tu familia. ¿Contaminados?, había repetido Dolores con total incredulidad. Esperanza, es un bebé indefenso, un bebé recién nacido que no ha hecho daño a nadie y que solo necesita amor maternal. Es una señal visible del desagrado divino, había insistido Esperanza, comenzando a cerrar la puerta lentamente. Y las señales de Dios Todopoderoso no deben ser ignoradas por los fieles. Lo siento muchísimo, pero no puedo ayudarte. La puerta se había cerrado con un sonido definitivo que había resonado como el final de una amistad de 20 años. Incluso doña Carmen, quien había ayudado en el parto y había sido testigo del nacimiento, había comenzado a evitarla públicamente cuando se encontraban en el mercado o en misa. Lo siento profundamente, mija, le había murmurado cuando Dolores la había confrontado directamente después de la misa dominical, pero mi familia y mi reputación como partera dependen completamente de la buena voluntad del pueblo. No puedo ser vista asociándome abiertamente con lo que todos consideran una maldición. La única persona en todo San Rafael que había mostrado algún vestigio de compasión cristiana genuina había sido el padre Sebastián, pero incluso su aparente bondad venía cargada de condiciones inaceptables y expectativas que rompían el corazón. Dolores, hija querida en Cristo, le había dicho durante una visita pastoral privada a su casa, mientras evitaba cuidadosamente mirar directamente a Mateo,
Dios Todopoderoso nos prueba de maneras misteriosas que nuestra mente humana limitada no siempre puede comprender completamente. Tal vez tu prueba divina específica es aprender a soltar aquello que no puedes controlar ni cambiar. Padre, ¿me está pidiendo usted que abandone a mi propio hijo, a mi bebé? Te estoy aconsejando pastoralmente que consideres con oración y penitencia qué es verdaderamente lo mejor para él, para ti y para toda la comunidad cristiana que Dios nos ha encomendado pastorear. Existen instituciones religiosas especializadas donde niños con necesidades tan especiales pueden recibir el cuidado apropiado que requieren. El cuidado apropiado que requiere es el amor incondicional de su madre, había respondido Dolores con firmeza absoluta. Pero el amor maternal, por más noble que sea, no puede curar milagrosamente lo que Dios Todopoderoso ha decidido en su sabiduría infinita que permanezca como está. Había replicado el padre Sebastián con una gentileza que era más cruel que la hostilidad abierta. Esa noche, mientras mecía a Mateo en la mecedora que Miguel había construido con sus propias manos para su futuro hijo, y escuchaba su respiración suave y completamente regular, Dolores había tomado la decisión más difícil y valiente de toda su existencia. Si su propio pueblo, donde había nacido y crecido, no los quería ni los valoraba, encontrarían un lugar en el vasto mundo donde fueran genuinamente bienvenidos y apreciados. Al amanecer del 7º día exacto, antes de que don Vicente pudiera aparecer para cumplir sus amenazas terribles, Dolores había empacado meticulosamente todas sus posesiones terrestres en una carreta pequeña pero sólida que había pertenecido a Miguel y que él había usado para transportar sus herramientas de carpintería. Llevaba comida cuidadosamente racionada para varios días de viaje, agua suficiente para durar al menos una semana, y toda la ropa que poseía tanto para ella como para Mateo, incluyendo las mantas que había tejido durante los largos meses de embarazo. No le dijo a ningún alma viviente hacia dónde se dirigía, principalmente porque ella misma no tenía la menor idea. Solo sabía con certeza absoluta que tenía que alejarse lo suficiente para que don Vicente y su consejo de hipócritas no pudieran encontrarlos jamás, y esperaba con fe ciega encontrar un pueblo más compasivo y cristiano en algún lugar del mundo. El viaje había resultado ser infinitamente más difícil y peligroso de lo que su inexperiencia le había permitido imaginar. Mateo lloraba con frecuencia creciente, claramente incómodo por el movimiento constante e irregular de la carreta sobre caminos que apenas merecían ese nombre. Las noches del desierto eran sorprendentemente frías, y Dolores se despertaba cada pocas horas aterrorizada para asegurarse de que su hijo estuviera suficientemente abrigado y respirando normalmente. La comida se agotaba mucho más rápido de lo que había calculado optimistamente, y pronto se encontró racionando severamente las pocas provisiones que le quedaban. Después de 5 días completos de viaje hacia el norte, siguiendo senderos polvorientos que esperaba desesperadamente llevaran a otro asentamiento civilizado, Dolores se dio cuenta con horror creciente de que estaba completamente perdida en una inmensidad que no reconocía. El paisaje se había vuelto progresivamente más salvaje y amenazador. Las montañas rocosas se alzaban como dedos gigantes de antiguos titanes hacia el cielo infinito, creando sombras largas que se movían como espíritus inquietos a medida que el sol cruzaba el firmamento. No había visto señales reconocibles de civilización humana durante 2 días completos, y sus provisiones estaban peligrosamente cerca de agotarse por completo. Fue en la tarde del 6º día cuando la tragedia final golpeó su expedición desesperada. La rueda delantera izquierda de la carreta se había roto completamente al golpear una roca especialmente grande que no había visto a tiempo debido a la fatiga acumulada y la preocupación constante por Mateo. Dolores había bajado temblorosamente para examinar el daño y había sentido que su corazón se hundía en un abismo de desesperación total. La rueda estaba completamente destrozada, absolutamente irreparable, sin herramientas especializadas que no poseía y habilidades técnicas que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Estaba completamente varada en medio de un desierto, que se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones, con un bebé de apenas 1 mes de vida, sin comida suficiente para más de 2 días, sin agua suficiente para más de 3, y sin la menor idea de dónde se encontraba o cómo podría llegar a la civilización más cercana. Por primera vez desde que había tomado la decisión desesperada de huir de San Rafael, Dolores había sentido verdadero terror paralizante corriendo por sus venas, no tanto por su propia vida, que estaba dispuesta a entregar si fuera necesario, sino por la vida preciosa de Mateo. Su hijo dependía completamente de ella para todo,
y ella había fallado catastróficamente en su responsabilidad sagrada de protegerlo y mantenerlo a salvo. Esa noche interminable, acurrucada en la carreta destrozada con Mateo dormido en sus brazos, mientras las temperaturas del desierto caían dramáticamente, había rezado más fervorosamente de lo que había rezado durante toda su existencia anterior. Dios mío todopoderoso, había susurrado con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Si mi hijo es verdaderamente una bendición como creo en lo más profundo de mi corazón, por favor, por tu infinita misericordia, envíanos ayuda antes de que sea demasiado tarde. Si realmente es una maldición como insiste todo mi pueblo, entonces tómanos a ambos ahora mismo y termina nuestro sufrimiento para siempre. Su respuesta divina había llegado con los primeros rayos dorados del amanecer. Dolores había despertado sobresaltada al sonido inconfundible de cascos de caballo, acercándose lentamente pero con propósito definido. Su primer instinto había sido terror puro, preguntándose aterrorizada si don Vicente había enviado hombres armados para rastrearla hasta este lugar remoto y llevarse a Mateo por la fuerza. Pero cuando había reunido el coraje suficiente para mirar cautelosamente por encima del borde de la carreta, había visto algo que hizo que su respiración se detuviera completamente y su corazón latiera como un tambor de guerra. Era un hombre solitario montado en un caballo magnífico, pero claramente no era mexicano ni pertenecía a ningún pueblo que ella conociera. Su piel estaba profundamente bronceada por años de vida bajo el sol implacable del desierto. Su cabello negro y liso caía suelto hasta los hombros, enmarcando un rostro de rasgos nobles, y llevaba ropas de cuero finamente trabajado y decorado que solo podían pertenecer a la cultura apache. Durante toda su vida protegida en San Rafael, Dolores había escuchado historias escalofriantes sobre los apaches. Historias que los pintaban como salvajes sanguinarios, que atacaban asentamientos pacíficos sin provocación, que se llevaban mujeres y niños como prisioneros para destinos terribles, que no conocían la piedad ni la compasión cristiana. Su primer instinto natural fue esconderse desesperadamente y esperar que pasara de largo sin notarla. Pero Mateo, con el timing perfecto que solo poseen los bebés, eligió exactamente ese momento crucial para despertar y comenzar a llorar de hambre con su vocecita que cortaba el silencio matutino como una campana. El sonido del llanto infantil hizo que el apache dirigiera su caballo directamente hacia la carreta abandonada, sin vacilación ni cautela aparente. Dolores se encontró cara a cara con el hombre que había aparecido como respuesta directa a sus oraciones desesperadas, aunque ciertamente no de la manera que había esperado o imaginado. Él era considerablemente más joven de lo que había pensado inicialmente, al verlo desde la distancia, tal vez de unos 35 años, con un rostro que mostraba líneas de sabiduría y experiencia, pero no de crueldad o violencia. Sus ojos, cuando se encontraron directamente con los de ella, no mostraban ni rastro de la hostilidad o amenaza que había esperado basándose en todas las historias que había escuchado. En cambio, había una gentileza genuina y una preocupación inmediata que la sorprendió hasta el punto de dejarla temporalmente sin palabras. ¿Estás herida?, preguntó en español perfectamente claro y comprensible, aunque con un acento distintivo que hacía que las palabras sonaran más directas y honestas de lo que estaba acostumbrada a escuchar. Dolores se quedó completamente paralizada por varios segundos largos, completamente incapaz de procesar el hecho de que un apache temido le estuviera hablando con preocupación genuina y evidente, en lugar de amenazas o demandas. «No», logró responder finalmente con voz temblorosa. «Pero mi carreta se rompió completamente y mi bebé tiene mucha hambre. No sé qué hacer». El apache estudió cuidadosamente la rueda destrozada con ojos expertos que evaluaban la situación técnica. Después dirigían su atención hacia Dolores y el bulto en sus brazos, donde Mateo continuaba llorando con creciente desesperación. «¿Cuánto tiempo exacto llevas varada aquí?», preguntó con practicidad directa. «Desde ayer por la tarde». «Toda la noche». Sin decir otra palabra adicional, el apache desmontó ágilmente de su caballo y se acercó a la carreta con movimientos controlados y no amenazantes. Dolores se tensó instintivamente, preparándose mentalmente para defender a su hijo si fuera necesario con su propia vida. Pero él se detuvo respetuosamente a una distancia apropiada. «Me llamo Chaska», dijo con simplicidad directa que contrastaba dramáticamente con la pomposa formalidad a la que estaba acostumbrada. «Soy curandero y chamán de mi pueblo. ¿Puedo examinar al bebé?» Su llanto me dice cosas específicas.
La pregunta la tomó completamente desprevenida y desconcertada. ¿Un curandero apache? ¿Querías realmente ayudar a Mateo en lugar de hacerles daño? ¿Por qué querrías hacerlo?, preguntó cautelosamente, abrazando más fuertemente a su hijo. Porque está llorando de una manera muy específica, que reconozco profesionalmente, respondió Chaska con paciencia infinita, que la tranquilizó gradualmente. No es solamente hambre normal lo que lo aflige. Hay algo más profundo que debo evaluar. Lentamente, con manos que temblaban visiblemente por los nervios y la incertidumbre, Dolores levantó cuidadosamente a Mateo para que Chaska pudiera verlo claramente. Se preparó mentalmente para ver disgusto inmediato, rechazo instintivo, tal vez horror evidente, al contemplar las diferencias físicas obvias de su hijo que habían causado tanta consternación en su pueblo natal. Pero la reacción de Chaska fue completamente inesperada y transformadora. Sus ojos se suavizaron inmediatamente con reconocimiento, y una sonrisa pequeña pero genuinamente cálida apareció gradualmente en su rostro anteriormente serio. «Ah», murmuró con reconocimiento profundo y lo que claramente era respeto. «Un niño verdaderamente especial, un regalo de los espíritus». «¿Especial?», repitió Dolores con total confusión, preguntándose si había escuchado correctamente. «En la tradición sagrada de mi pueblo», explicó Chaska con reverencia evidente, acercándose lentamente con las manos visibles y no amenazantes, creemos firmemente que los niños que nacen con diferencias físicas evidentes vienen al mundo ya visitados por los espíritus ancestrales antes de su nacimiento. Han recibido sabiduría especial y dones únicos que otros seres humanos no poseen. Dolores sintió lágrimas de alivio y gratitud corriendo libremente por sus mejillas. Por primera vez, desde el momento del nacimiento de Mateo, alguien había mirado a su hijo precioso y había visto inmediatamente bendición divina en lugar de maldición terrible. ¿Puedo tocar su frente sagrada?, preguntó Chaska con reverencia genuina que la conmovió profundamente. Dolores asintió, completamente incapaz de hablar debido a la emoción abrumadora. Chaska extendió su mano derecha con movimientos ceremoniales y tocó muy suavemente la pequeña frente de Mateo. El efecto fue inmediato y milagroso. El llanto desesperado del bebé se calmó instantáneamente, como si reconociera intuitivamente una presencia amiga y comprensiva. «Sí», murmuró Chaska con certeza absoluta y profunda satisfacción. «Definitivamente muy especial. Sus ojos ya ven cosas que están más allá del mundo físico normal. Su espíritu pequeño lleva mensajes importantes de los ancestros que aún no han sido revelados. El pueblo donde vivíamos antes dijo categóricamente que era una maldición terrible. Me obligaron a abandonar mi hogar para siempre». La expresión de Chaska se endureció visiblemente con lo que claramente era indignación justa. Los pueblos ignorantes que no logran reconocer los dones sagrados cuando se manifiestan ante sus ojos están espiritualmente condenados a repetir sus errores garrafales para siempre, declaró con autoridad que no admitía discusión. Expulsar cruelmente a un niño especial bendecido por los espíritus es la manera más segura y directa de traer verdadera maldición y desgracia sobre toda una comunidad. Chaska estudió meticulosamente la carreta completamente rota. Después dirigió su mirada experta hacia el desierto inmenso que se extendía peligrosamente en todas las direcciones posibles. No puedes continuar sola con una carreta destrozada y un bebé que requiere cuidados tan especializados, observó con pragmatismo evidente. ¿Tienes familia en algún lugar del mundo? ¿Algún destino específico hacia donde dirigirte? No tengo absolutamente a nadie, admitió Dolores con la tristeza acumulada de meses de soledad total. Mi esposo murió trágicamente antes de que naciera Mateo. No me queda familia que me acepte con un niño como él. Chaska permaneció en silencio contemplativo durante varios minutos largos, como si estuviera considerando muy cuidadosamente todas las opciones disponibles y sus posibles consecuencias. El campamento de mi pueblo está ubicado exactamente a 2 días completos de viaje hacia el norte, dijo finalmente con decisión clara. Tenemos curanderos ancianos y sabios que comprenden profundamente a los niños especiales como Mateo,
podrían ayudarlo a desarrollar completamente sus dones únicos y enseñarle a usar su sabiduría especial. ¿Tu pueblo realmente aceptaría a una mexicana con un niño diferente?, preguntó Dolores, apenas atreviéndose a creer en la posibilidad de encontrar aceptación después de tanto rechazo. Mi pueblo reconoce el valor sagrado donde quiera que se manifieste, respondió Chaska con convicción absoluta. Y cualquier madre que ama tan fieramente a un niño especial, que está dispuesta a sacrificar todo por protegerlo, tiene un lugar de honor en nuestra comunidad. La oferta era tan inesperada, tan diferente de todo lo que Dolores había experimentado durante los últimos meses terribles, que no sabía cómo responder apropiadamente. ¿Por qué harías esto por nosotros?, preguntó con voz llena de asombro genuino. Ni siquiera nos conoces. Podríamos ser peligrosos. Chaska miró nuevamente hacia Mateo, quien ahora lo observaba con ojos brillantes de curiosidad infantil, como si reconociera en este extraño a alguien que realmente lo comprendía. Porque perdí a mi propia familia hace exactamente 5 años, respondió con simplicidad dolorosa pero honesta. Mi esposa, Aiyana, murió durante un parto muy difícil y el bebé murió con ella. Desde entonces he vivido completamente solo, sirviendo como curandero para mi pueblo, pero sin familia propia que le diera verdadero significado a mi existencia. Hizo una pausa larga y significativa, tocando muy suavemente la mejilla rosada de Mateo con reverencia genuina. Cuando veo a una madre que ama a su hijo exactamente como tú amas al tuyo, veo una segunda oportunidad que los espíritus me están ofreciendo. Para ti, para él y también para mí. Durante los 2 días completos de viaje cuidadoso hacia el campamento Apache, Dolores experimentó una transformación gradual pero profunda de terror paralizante hacia esperanza genuina que no había sentido en meses. Chaska había demostrado ser no solamente un guía experto que conocía cada sendero del desierto, sino también un compañero gentil y considerado que se aseguraba constantemente de que tanto ella como Mateo estuvieran completamente cómodos durante el viaje. Había ingeniado una manera segura y práctica para que Mateo viajara protegido en su propio caballo, envuelto cálidamente contra su pecho, mientras Dolores montaba cómodamente detrás de él. Era la primera vez en toda su vida que había montado a caballo, pero Chaska demostró paciencia infinita con su inexperiencia total, enseñándole gradualmente cómo mantener el equilibrio y moverse armoniosamente con el ritmo del animal. Durante las tardes del viaje, mientras descansaban cerca de fuentes de agua fresca que Chaska conocía perfectamente, le enseñó palabras básicas y frases útiles en lengua apache, le explicó detalladamente las costumbres más importantes de su pueblo, para que no cometiera errores culturales involuntarios, y más importante que todo, le habló extensivamente sobre cómo su cultura tradicional veía y trataba a los niños como Mateo. En nuestra tradición ancestral más sagrada, explicó una noche mientras acampaban bajo un cielo completamente lleno de estrellas más brillantes de las que Dolores había visto jamás, creemos firmemente que los espíritus de nuestros antepasados eligen personalmente a ciertos niños muy especiales antes de su nacimiento para que lleven mensajes divinos específicos al mundo de los vivos. Estos niños bendecidos nacen físicamente diferentes porque han sido tocados directamente por lo sagrado. ¿Qué clase de mensajes divinos?, preguntó Dolores con fascinación creciente, meciendo suavemente a Mateo mientras él se quedaba dormido bajo las estrellas. Los mensajes son únicos y diferentes para cada niño especial, respondió Chaska con sabiduría acumulada durante años de estudio espiritual. Algunos niños bendecidos traen dones de sanación que pueden curar enfermedades que los métodos normales no pueden tocar. Otros traen visiones proféticas que alertan a la tribu sobre peligros futuros o oportunidades importantes. Algunos desarrollan la capacidad extraordinaria de comunicarse directamente con animales salvajes o con las plantas del desierto. ¿Y si resulta que Mateo no tiene ningún don especial sobrenatural? ¿Y si simplemente es un niño normal que nació con diferencias físicas? Chaska la miró con ojos llenos de comprensión profunda y compasión genuina. Entonces seguirá siendo un niño profundamente amado, valorado y respetado por toda nuestra comunidad, respondió con simplicidad que tocó directamente su corazón. El don más grande y poderoso que cualquier niño puede poseer es una madre que lo ama completamente e incondicionalmente. Mateo ya tiene ese tesoro invaluable. El campamento Apache estaba estratégicamente situado en un valle naturalmente protegido, que era completamente invisible desde todos los senderos principales que cruzaban la región.
Dolores contó aproximadamente 60 personas, desde ancianos venerables hasta bebés recién nacidos, todos viviendo en estructuras permanentes que eran considerablemente más cómodas, prácticas y hermosas de lo que su ignorancia le había permitido imaginar. Cuando Chaska llegó al campamento, trayendo consigo a una mexicana desconocida con su bebé, toda la actividad normal del asentamiento se detuvo abruptamente. Dolores se preparó mentalmente para hostilidad abierta, rechazo inmediato, tal vez incluso violencia contra los extraños. En lugar de eso, fue recibida con curiosidad genuina y cautelosa, pero sin ningún rastro de hostilidad o amenaza. Una anciana imponente se acercó inmediatamente con autoridad evidente. Su cabello, completamente blanco, estaba elaboradamente trenzado con cuentas preciosas, plumas sagradas y ornamentos de plata que hablaban de su alto estatus en la comunidad. Su rostro mostraba líneas profundas de sabiduría acumulada durante décadas de experiencia, y sus ojos poseían una penetración espiritual que hizo que Dolores sintiera que podía ver directamente hasta las profundidades más íntimas de su alma. «Abuela Yana», dijo Chaska con profundo respeto, usando el término apache tradicional para dirigirse respetuosamente a los ancianos más venerados. «Esta es Dolores Herrera y su hijo Mateo. Ella necesita urgentemente nuestro refugio y protección, y el niño necesita la sabiduría de nuestros curanderos más expertos». La anciana Ayana estudió a Dolores brevemente con ojos que evaluaban no solo su apariencia física, sino su carácter espiritual. Después extendió sus brazos arrugados, pero fuertes hacia Mateo, con expectativa evidente. «¿Puedo examinar al pequeño?», preguntó en español sorprendentemente claro y fluido. Dolores vaciló por un momento natural. Después de semanas terribles de que las personas evitaran tocar a su hijo como si fuera contagioso, la idea de entregarlo voluntariamente a una extraña completa era emocionalmente difícil. Pero algo profundo en los ojos bondadosos de Ayana la tranquilizó completamente. Cuando la anciana tomó a Mateo cuidadosamente en sus brazos experimentadas, su reacción fue inmediata, profunda y transformadora. «¡Ay, niño hermoso y bendecido!», murmuró en una mezcla musical de apache y español. «¿Qué mensajes sagrados traes para nosotros desde el mundo de los espíritus?». Mateo, quien había estado inquieto y quejumbroso durante todo el viaje largo, se calmó instantáneamente en los brazos de Ayana como si reconociera intuitivamente una presencia maternal y comprensiva. Sus ojos se fijaron directamente en los de ella, como si estuvieran manteniendo una conversación silenciosa, pero profundamente significativa. Ayana examinó meticulosamente cada aspecto físico de Mateo, no con la mirada clínica fría de los médicos, que habían visto solamente defectos y problemas, sino con los ojos sabios de alguien que buscaba activamente señales de lo sagrado y lo divino. «Este niño especial llevará visiones proféticas importantes», anunció después de varios minutos de examen cuidadoso. «Sus ojos únicos ya ven mucho más allá del mundo físico normal. Sus sueños futuros traerán mensajes cruciales para guiar a nuestra gente». Se volvió hacia Dolores, con una sonrisa radiante que transformó completamente su rostro anteriormente serio. «Eres completamente bienvenida aquí, hija querida. Tu niño bendecido es un regalo precioso para toda nuestra comunidad. Los espíritus te han guiado hasta nosotros por razones muy importantes». Las lágrimas corrían abundantemente por las mejillas de Dolores. Por primera vez desde el momento traumático del nacimiento de Mateo, se sentía no solo aceptada, sino genuinamente valorada y celebrada como madre de un niño especial. Los meses que siguieron a su llegada fueron los más pacíficos, felices y plenos de toda la vida de Dolores. La comunidad apache la había acogido no como una refugiada desesperada que debía ser tolerada por caridad, sino como un miembro verdaderamente valioso con sus propios dones únicos para contribuir al bienestar de todos.
Sus habilidades desarrolladas de costura y tejido, perfeccionadas durante años de vida como esposa de carpintero, resultaron ser extremadamente valoradas por las mujeres de la tribu. Su conocimiento extenso de hierbas medicinales mexicanas y técnicas de curación tradicionales complementaba perfectamente la sabiduría apache ancestral, de maneras que beneficiaron enormemente a toda la comunidad. Pero más importante que cualquier contribución práctica, Mateo había comenzado a florecer y desarrollarse de maneras que Dolores nunca había imaginado remotamente posibles. Bajo el cuidado experto y la atención especializada de los curanderos apaches, especialmente bajo la tutela personal de Chaska, las limitaciones físicas evidentes de Mateo se habían vuelto progresivamente menos prominentes e importantes que sus habilidades únicas y extraordinarias que se manifestaban cada día más claramente. A los 6 meses de edad, había demostrado una capacidad absolutamente extraordinaria para calmar instantáneamente animales salvajes asustados o heridos. A los 8 meses, parecía responder claramente a conversaciones espirituales que ningún adulto podía escuchar o comprender. A los 10 meses, los curanderos más ancianos comenzaron a notar que su presencia simple tenía efectos curativos medibles en plantas enfermas y personas con dolencias crónicas. ¿Se han dado cuenta de que tienen una conexión especial e inexplicable con alguien? ¿Una comprensión que va mucho más allá de las palabras normales? Es como si sus almas hablaran exactamente el mismo idioma espiritual, incluso cuando sus mundos de origen parecían completamente diferentes e incompatibles. Dolores había desarrollado exactamente ese tipo de conexión profunda e inexplicable con Chaska. Lo que había comenzado simplemente como gratitud intensa por su rescate milagroso, había crecido gradual pero inevitablemente en algo mucho más profundo, complejo y transformador. Él la incluía naturalmente en todas las decisiones importantes relacionadas con el cuidado especializado de Mateo, valorando genuinamente su perspectiva maternal y sus intuiciones. Le enseñaba pacientemente no solo sobre medicina tradicional apache y técnicas de curación, sino sobre filosofía espiritual profunda, cosmología ancestral, formas completamente nuevas de ver y comprender el mundo que expandían dramáticamente su comprensión de lo que significaba realmente ser humano. «En tu cultura mexicana», le había preguntado una noche, mientras observaban juntos a Mateo dormir pacíficamente, ¿crees sinceramente que las personas pueden elegir conscientemente sus familias verdaderas? «¿Qué quieres decir exactamente?», había respondido Dolores con curiosidad genuina. «Mi pueblo tiene la creencia ancestral de que las almas se encuentran y reconocen a través de múltiples vidas consecutivas», había explicado Chaska con seriedad espiritual. «Que las conexiones verdaderamente profundas no son accidentes casuales del destino, sino reconocimientos conscientes de vínculos que trascienden esta existencia física particular». ¿Realmente crees que Mateo y yo estábamos destinados espiritualmente a encontrarte en ese momento preciso? Creo firmemente que ustedes dos han traído propósito verdadero y significado auténtico de vuelta a mi vida», había respondido con una honestidad emocional que la había hecho temblar de emoción. «Y sinceramente espero que yo haya logrado traer sanación espiritual genuina a las vidas de ambos». La confesión mutua había quedado suspendida en el aire nocturno entre ellos como una promesa sagrada, no pronunciada pero profundamente sentida. Una noche particularmente hermosa, después de que Mateo había cumplido exactamente 1 año de vida y había comenzado a mostrar señales claras de que pronto caminaría a su manera, única pero absolutamente determinada, Chaska le había hecho a Dolores una pregunta que cambió completamente el curso de sus vidas. «¿Considerarías seriamente la posibilidad de quedarte aquí de forma permanente?», había preguntado mientras se sentaban cómodamente junto al fuego ceremonial central, con las llamas danzando entre ellos. «No solo como refugiada temporal, sino como miembro completo y permanente de nuestra familia espiritual, como mi esposa querida». Dolores había sentido que su corazón se detenía completamente por varios segundos. «Chaska», había murmurado con voz quebrada por la emoción, «no sé si realmente puedo darte todo lo que necesitas y mereces. Mateo requerirá cuidados especializados durante toda su vida. Yo misma podría nunca ser capaz de darte hijos propios».
Mateo ya es parte fundamental de por qué te amo tan profundamente. La había interrumpido con firmeza amorosa. No a pesar de él o ignorándolo, sino incluyéndolo completamente en mi corazón. Quiero ser su padre verdadero de la misma manera exacta que quiero ser tu esposo devoto. Cuando la había besado por primera vez, había sido con una ternura reverente, que habló elocuentemente de amor que incluía y aceptaba absolutamente todo de ella, cada alegría pasada, cada dolor sufrido, cada esperanza futura, cada miedo secreto. La ceremonia de matrimonio apache había sido completamente diferente de cualquier cosa que Dolores había imaginado para su boda, pero perfecta de maneras que no había sabido que necesitaba experimentar. En lugar de votos tradicionales que hablaban de obediencia ciega y deber rígido, habían intercambiado promesas sagradas sobre crecimiento mutuo continuo, apoyo incondicional en todas las circunstancias y la creación consciente de una familia verdadera, basada en elección libre y amor genuino, en lugar de accidente biológico o conveniencia social. Mateo, ahora caminando con pasos tambaleantes, pero absolutamente determinados, había estado presente y activo durante toda la ceremonia sagrada, como si entendiera intuitivamente que estaba ganando no solamente un padre amoroso, sino una comunidad completa que vería siempre sus diferencias físicas como dones espirituales únicos. 5 años después de esa noche transformadora, Dolores estaba sentada en el mismo valle protegido, observando con orgullo maternal, mientras Mateo jugaba alegremente con otros niños de la tribu en perfecta armonía. A los 6 años de edad, había desarrollado una reputación sólida como un niño extraordinario que podía comunicarse efectivamente con animales heridos y plantas enfermas, cuya sola presencia tenía efectos curativos medibles. Su pierna más corta nunca había ralentizado su espíritu aventurero, y su brazo diferente había desarrollado una sensibilidad táctil extraordinaria, que lo convertía en un curandero natural con habilidades que asombraban incluso a los ancianos más experimentados. Los niños de la tribu no lo veían como diferente o extraño, lo veían como especialmente dotado y afortunado. Competían amistosamente por ser incluidos en sus conversaciones místicas con los caballos, y celebraban entusiasmados cuando él los ayudaba a encontrar plantas perdidas o a calmar animales asustados con su toque mágico. Chaska se acercó lentamente y se sentó cómodamente junto a ella, siguiendo su mirada maternal hacia donde Mateo estaba enseñando pacientemente a un niño más pequeño cómo hablar suavemente con un pájaro herido que había encontrado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó con la sonrisa cálida que había hecho regularmente durante los 5 años de matrimonio. Ninguno en absoluto, respondió Dolores inmediatamente, tomando su mano callosa entre las suyas. Si me hubieran dicho hace 6 años que encontraría la felicidad perfecta y completa, después de perder todo lo que pensé que necesitaba para ser feliz, no lo habría creído ni remotamente posible. ¿Y si don Vicente Morales apareciera mañana mismo pidiendo humildemente que regresaras a San Rafael? Dolores se rió con una alegría genuina, que ya no llevaba ni rastro del dolor que una vez había dominado completamente su existencia. Le diría que puede quedarse para siempre con su pueblo ignorante, que no reconoce los milagros divinos cuando se manifiestan directamente ante sus ojos. Nosotros hemos construido una familia verdadera, basada en amor auténtico e incondicional, y vivimos en una comunidad sabia que entiende perfectamente que la diferencia es simplemente otra palabra para designar lo especial y sagrado. Mateo corrió hacia ellos en ese momento preciso, llevando cuidadosamente el pájaro herido que había logrado calmar completamente con su toque especial. «Mamá, papá», dijo con la confianza radiante de un niño que nunca había dudado ni por un segundo de su valor inherente. «Este pajarito me dijo telepáticamente que su ala va a sanar perfectamente si le damos las hierbas correctas en el momento apropiado. ¿Podemos ayudarlo juntos?» Dolores y Chaska intercambiaron una mirada llena de orgullo parental y gratitud espiritual profunda. Habían criado exitosamente a un niño que veía su don único como una responsabilidad alegre y sagrada, no como una carga pesada o una diferencia vergonzosa. «Por supuesto que podemos ayudarlo, hijo querido», respondió Chaska con amor paternal, levantando a Mateo cuidadosamente para que pudiera alcanzar las hierbas medicinales específicas que crecían abundantemente cerca de su lugar favorito. Mientras observaba a su esposo amado enseñar pacientemente a su hijo especial sobre el arte antiguo y sagrado de la sanación natural, Dolores reflexionó profundamente sobre el viaje extraordinario e inesperado que había sido su vida transformada. Había comenzado como una mujer completamente rota,
rechazada cruelmente por su propia comunidad de origen por el crimen imperdonable de amar incondicionalmente a un niño que otros no podían o no querían comprender. Había terminado como la matriarca profundamente respetada de una familia que había elegido construir conscientemente basándose en el amor verdadero y la aceptación total, no en las expectativas sociales restrictivas o los prejuicios ignorantes. Mateo había crecido transformándose no solamente en un curandero dotado con habilidades extraordinarias, sino en un puente viviente entre mundos diferentes, capaz de comunicarse fluidamente tanto con mexicanos como con apaches de maneras que otros no podían lograr. Su diferencia física, que San Rafael había visto y condenado como una maldición terrible, se había convertido gradualmente en el don más preciado y valorado de su comunidad adoptiva. Pero la historia de transformación y redención no había terminado solamente con su propia felicidad personal. Muchos años más tarde, cuando Mateo tenía ya 10 años y era conocido en toda la región como un curandero milagroso, cuya reputación se extendía por cientos de kilómetros, llegaron visitantes completamente inesperados al campamento apache. Era una delegación oficial de San Rafael, liderada por un don Vicente Morales que había envejecido considerablemente y que parecía llevar literalmente el peso abrumador del mundo sobre sus hombros encorvados. «Hemos venido específicamente a buscar a Dolores Herrera», anunció con voz quebrada, cuando fue llevado respetuosamente ante el Consejo Tribal para explicar su presencia. «Nuestro pueblo necesita desesperadamente su ayuda y la de su hijo. Dolores, ahora una mujer madura de 32 años con 2 hijos adicionales nacidos de su matrimonio feliz con Chasca, se acercó con curiosidad cautelosa pero sin rastro del miedo que una vez había sentido. El hombre que una vez había tenido el poder absoluto de expulsarla de su hogar, ahora parecía un suplicante humillado. «¿Qué clase de ayuda necesitan?», preguntó con la dignidad tranquila que había desarrollado durante años de respeto genuino y reconocimiento. «Una plaga terrible ha caído sobre San Rafael», explicó don Vicente con voz quebrada por la desesperación evidente. «Los niños están muriendo uno tras otro de una enfermedad misteriosa que nuestros médicos más experimentados no pueden curar o siquiera identificar. Hemos escuchado rumores persistentes sobre un curandero milagroso que puede hablar directamente con las plantas y los animales, que posee poderes de sanación extraordinarios». Su mirada se dirigió inevitablemente hacia Mateo, quien estaba parado con confianza serena junto a su madre, irradiando la presencia especial que siempre había poseído, pero que ahora se había desarrollado hasta convertirse en algo verdaderamente impresionante. «Ese es», comenzó don Vicente. «Mi hijo», confirmó Dolores con orgullo que resonaba en cada palabra. «El niño que usted llamó maldición se ha convertido en la bendición que podría salvar a su pueblo ignorante». El reconocimiento golpeó a don Vicente como un rayo devastador de justicia divina. El niño defectuoso que había expulsado cruelmente se había convertido en exactamente lo que su pueblo desesperadamente necesitaba para sobrevivir. «Por favor», murmuró con humildad genuina que nunca antes había mostrado. Y por primera vez en toda su vida adulta había súplica real y desesperada en su voz anteriormente autoritaria. «Los niños inocentes están muriendo día tras día. Si hay cualquier cosa que tu hijo milagroso puede hacer para salvarlos». Mateo se acercó sin ningún miedo a don Vicente, estudiando con ojos sabios al hombre que una vez había querido separarlo permanentemente de su madre amorosa. «Las plantas del desierto me dicen claramente que tu pueblo ha olvidado completamente cómo vivir en armonía verdadera con la madre tierra», dijo con la sabiduría directa e inquebrantable de un niño especial que había crecido conociendo su valor inherente. «Por eso la tierra misma está enferma y desequilibrada, y por eso los niños están reflejando esa enfermedad espiritual en sus cuerpos físicos». «¿Puedes realmente curarlos?», preguntó don Vicente con desesperación que rayaba en la histeria. «Puedo enseñarles cómo curarse a sí mismos y restaurar el equilibrio natural», respondió Mateo con sabiduría que trascendía su edad física. «Pero primero deben aprender a ver los dones divinos donde antes vieron solamente maldiciones. Deben cambiar sus corazones antes de que sus cuerpos puedan sanar». La condición de Mateo era clara y no negociable. Iría a San Rafael a ayudar con la plaga devastadora, pero solamente si el pueblo prometía solemnemente cambiar sus actitudes ignorantes hacia los niños diferentes. Solamente si construían un lugar permanente donde todos los niños, sin importar sus diferencias físicas o mentales, fueran valorados y celebrados por sus dones únicos e irreemplazables.
Don Vicente había accedido inmediatamente a todas las condiciones, demasiado desesperado por salvar las vidas de los niños para intentar negociar o poner excusas. Durante las siguientes semanas intensas, Mateo trabajó incansablemente en San Rafael, usando sus dones extraordinarios para identificar las plantas específicas que habían sido contaminadas por prácticas agrícolas ignorantes y destructivas, para comunicarse telepáticamente con los animales cuyo comportamiento había cambiado drásticamente debido a la enfermedad espiritual de la tierra, para enseñar a los curanderos locales sobre remedios poderosos que combinaban la sabiduría apache ancestral con las necesidades específicas mexicanas. Pero más importante que cualquier curación física, su presencia misma había forzado al pueblo completo a confrontar honesta y dolorosamente sus propios prejuicios profundamente arraigados. Aquí estaba el niño que habían rechazado y expulsado cruelmente, salvando metódicamente las vidas de sus propios hijos con habilidades sobrenaturales que solo poseía precisamente porque había nacido diferente. Aquí estaba la evidencia viviente e irrefutable de que habían estado completamente equivocados sobre lo que constituía una bendición divina versus una maldición terrible. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos espiritualmente?, le preguntó con lágrimas de arrepentimiento una mujer cuyo hijo había sido salvado milagrosamente por Mateo. El miedo ignorante hace que la gente vea monstruos terribles donde en realidad hay milagros divinos, respondió Dolores con sabiduría compasiva pero firme. Pero el miedo se puede curar completamente con comprensión genuina y amor incondicional. Cuando la plaga finalmente pasó completamente y todos los niños de San Rafael se recuperaron totalmente bajo el cuidado experto de Mateo, don Vicente se acercó a Dolores con una petición final y desesperada. ¿Considerarías la posibilidad de regresar a vivir aquí?, preguntó con humildad que contrastaba dramáticamente con su arrogancia pasada. El pueblo ha cambiado profundamente. Hemos aprendido dolorosamente que estábamos completamente equivocados sobre muchas cosas fundamentales. Dolores miró cuidadosamente alrededor del pueblo que una vez había sido su único hogar, viendo las caras de personas que ahora la miraban con respeto genuino en lugar de lástima condescendiente, con gratitud profunda en lugar de disgusto ignorante. «Este ya no es mi hogar verdadero», respondió con gentileza pero firmeza absoluta. «Mi hogar real está con la gente que me valoró cuando era más difícil hacerlo, que vio dones divinos donde ustedes veían solamente defectos terribles, que construyó su comunidad sobre la inclusión amorosa en lugar de la exclusión cruel». Se volvió hacia Mateo, quien había estado escuchando toda la conversación con la sabiduría tranquila que siempre lo había caracterizado desde pequeño. «Pero mi hijo ha decidido regresar aquí regularmente para enseñar y guiar a otros niños especiales que puedan nacer en este pueblo, para asegurarse completamente de que ningún niño diferente sea expulsado nuevamente por el crimen de ser único y especial». Era la decisión perfecta y equilibrada. Mateo serviría como un puente permanente entre las dos comunidades, llevando las lecciones valiosas de inclusión apache al mundo mexicano tradicional, asegurando que ningún otro niño especial sufriera jamás el rechazo cruel que él había evitado gracias únicamente a la valentía y al amor incondicional de su madre extraordinaria. Los años siguientes trajeron más transformaciones extraordinarias. Mateo creció para convertirse en uno de los curanderos más respetados y buscados de toda la región, conocido no solamente por sus habilidades medicinales sobrenaturales, sino por su capacidad única de unir pueblos diferentes a través de la comprensión mutua y el respeto genuino. Se casó eventualmente con una mujer apache que compartía completamente su visión de un mundo donde todos los niños fueran valorados y celebrados, y criaron a sus propios hijos especiales en una comunidad expandida que celebraba las diferencias como dones divinos únicos. Dolores se convirtió en una figura legendaria, conocida como la madre que había rechazado abandonar a su hijo especial y que había encontrado un pueblo que comprendía el valor verdadero de la diferencia. Su historia se extendió por toda la región, inspirando a otras madres que enfrentaban situaciones similares a buscar comunidades más comprensivas en lugar de someterse a la ignorancia local. Y en las noches silenciosas y hermosas del desierto, cuando Dolores se sentaba junto a Chaska observando a sus nietos jugar bajo las estrellas brillantes, reflexionaba sobre la verdad transformadora que había tardado tanto en aprender, que el amor verdadero no busca cambiar o arreglar lo que ama, sino que ve la perfección divina en lo que otros llaman imperfección, y que las familias más fuertes y duraderas no son necesariamente las que nacen de la sangre común, sino las que se eligen conscientemente con el corazón abierto. Su historia continuó viviendo poderosamente en cada madre que se negaba a abandonar a un niño especial, en cada comunidad que elegía la inclusión amorosa sobre el miedo ignorante,
en cada persona que aprendía gradualmente a ver los dones únicos donde otros veían solamente diferencias problemáticas. Porque al final de todo, Dolores había descubierto y vivido la verdad más poderosa y transformadora de todas, que llamar a alguien diferente es simplemente otra manera de decir especial y único, y que los niños especiales vienen al mundo no para ser curados de su diferencia, sino para curar a quienes tienen la sabiduría y la valentía de amarlos exactamente como son. Años más tarde, cuando Dolores ya era una anciana venerada cuyo cabello plateado brillaba como hilos de luna bajo la luz del fuego ceremonial, solía contar su historia a las mujeres jóvenes de la tribu que enfrentaban sus propios desafíos y momentos de duda. Los momentos más oscuros de nuestras vidas, les decía con la sabiduría acumulada de décadas de experiencia, muy frecuentemente resultan ser el preludio necesario a los más brillantes y transformadores. Cuando el mundo entero insiste en que algo está fundamentalmente mal con lo que amas más profundamente, a veces eso significa que el mundo entero necesita urgentemente aprender algo completamente nuevo sobre la naturaleza verdadera del amor incondicional. Su historia se había convertido en leyenda viviente en ambas culturas, mexicana y apache, contada una y otra vez como un recordatorio poderoso de que los niños especiales no son castigos divinos, sino maestros enviados por los espíritus, que las madres que los aman fieramente y sin condiciones no son malditas sino profundamente bendecidas, y que las comunidades sabias que abrazan completamente las diferencias son las que prosperan espiritualmente, mientras que aquellas que las rechazan se marchitan lentamente en su propia ignorancia. La última vez que don Vicente visitó el campamento apache, ya era un hombre completamente transformado. Había venido no a pedir ayuda, sino a agradecer personalmente a Dolores y a Mateo por haber salvado no solo las vidas físicas de los niños de San Rafael, sino el alma espiritual completa de su pueblo. «Jamás podré disculparme suficientemente», había murmurado con lágrimas genuinas corriendo por sus mejillas arrugadas, «por la ceguera espiritual que me impidió reconocer el milagro que ustedes representaban. Pero quiero que sepan que su ejemplo ha cambiado para siempre la manera en que nuestro pueblo ve y trata a todos los niños especiales». Mateo, ahora un hombre maduro de 25 años con su propia familia y una reputación que se extendía por todo el continente, había puesto su mano gentilmente en el hombro del anciano. El perdón ya fue concedido hace muchos años. Había respondido con la compasión que siempre había caracterizado su corazón especial. Lo importante no es el error del pasado, sino la sabiduría del presente y la esperanza del futuro. Y así, la historia de Dolores, Chaska y Mateo continúa siendo contada alrededor de fogatas en noches estrelladas, susurrada por madres a sus hijos durante tormentas, compartida por curanderos como ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Porque algunos amores son tan poderosos, tan puros, tan inquebrantables, que no solo cambian a quienes los viven, sino que irradian hacia afuera como ondas en un lago sereno, tocando y transformando todo lo que encuentran a su paso, creando círculos cada vez más amplios de comprensión, aceptación y amor incondicional que perduran mucho más allá de las vidas que los iniciaron. Y en las montañas de Nuevo México, donde el viento lleva historias ancestrales entre los cañones rocosos y las estrellas parecen bailar al ritmo de leyendas eternas, aún se dice que en las noches más silenciosas se puede escuchar el eco de la risa de un niño especial, jugando para siempre en un valle donde las diferencias son celebradas como dones divinos y donde el amor de una madre valiente demostró que los milagros verdaderos no cambian a las personas para que se ajusten al mundo, sino que cambian al mundo para que abrace a todas las personas, exactamente como son.